Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien desde sus casas o si algunos ya han retornado a sus oficinas, a sus zonas francas. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Bueno, vamos a tener hoy un diálogo intergremial, como les comentamos. Nos está acompañando desde Colombia Edgar Martínez, de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI. Nos acompaña el señor Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica. La señora Aida Michelle Maduro, de la Asociación de Zonas Francas de Panamá. El señor José Manuel Torres, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, y la señora Lidia Casabán, de la Asociación de Zonas Francas de Uruguay. Entonces, como ven, tenemos participantes gremiales de Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Por lo que creemos que este diálogo intergremial va a ser muy constructivo para todos en esta gran coyuntura que nos encontramos en este momento. Les voy a dar unos tips muy rápidos. Por favor, siempre mantener el micrófono y la cámara apagada, salvo para nuestros 6 conferencistas. Lo va a moderar nuestro presidente, el señor Gustavo González de Vega, a quien le voy a dar la palabra para que le haga toda la introducción a este diálogo. No queremos que sea un webinar donde ustedes oigan y no interactuemos, sino al final vamos a tener espacio. Por eso hicimos esto con estilo de poder ver a los participantes. A mano derecha abajo pueden alzar, a mano derecha donde salen participantes abajo dice levantar la mano, pueden levantar la mano y poner el micrófono al final, porque queremos que esto sea muy constructivo. Somos conscientes que la única forma de salir fortalecidos de esta coyuntura es con una visión común. Muchísimas gracias por acompañarnos y le doy paso a nuestro presidente, el señor Gustavo González de Vega. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes y buenos días a prácticamente todos los que se encuentran en Latinoamérica. Yo, como saben, estoy en Tenerife, en España, y darles las gracias a todos por haber aceptado esta invitación para compartir todos los gremios que, además de los presentes, de nuestros ponentes, hay otros representantes gremiales a los que les pedimos que intervengan cuando lo estimen oportuno, como puede ser Lisandro Ganuza, vicepresidente del Consejo Nacional de Zona Franca de Argentina, y el resto de miembros que tengan algo que aportar, porque tal como señalaba Camila, el espíritu de esta conferencia, de este diálogo de hoy, es precisamente compartir experiencias. Estamos convencidos de que aprendiendo los unos de los otros, compartiendo lo mejor de lo que hemos podido hacer, o también los errores que podemos haber cometido durante este periodo, nos va a ayudar para aprender, salir adelante de esta situación, y por eso, tal como señalaba nuestra directora María Camila, la intención es generar un diálogo que nuestros especialistas en los gremios nacionales que han aceptado nuestra invitación y a los que les agradecemos que nos aporten su conocimiento, nos aporten esas ideas sobre tres elementos que entendíamos importantes y que se refieren a diferentes fases en el tiempo. Les íbamos a pedir que cada uno de ellos, durante su intervención, nos cuente un poco cómo se afrontó de forma inmediata el shock de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, cómo fueron las reacciones dentro de las zonas francas de nuestros respectivos países a ese shock inicial y a mantenerse abiertas bajo determinadas circunstancias. Luego queríamos saber también, en segundo término, qué estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Por un lado, para la reapertura, para aquellos comercios, locales, instalaciones o zonas francas que han sufrido algún cierre, cómo se está provocando la reapertura a la economía y también la reactivación económica en general, cómo se está incentivando esa recuperación que ahora de forma inmediata tenemos que intentar reponer en nuestras zonas francas. Y por último, también un acercamiento a las medidas que cada uno de nuestros países propone a futuro. ¿Qué medidas, en base al nuevo escenario? Todos yo creo que estamos de acuerdo en el que el escenario post-COVID-19 es diferente, sustancialmente diferente al que hemos tenido hasta ahora, y por lo tanto también las reglas deberán cambiar y valorar entre todos cuáles pueden ser esas medidas del tipo que sea, incluso normativas, legislativas, para que nuestras zonas francas sigan siendo competitivas.
Desde luego, si algo hemos podido observar durante la crisis es que las zonas francas han sido capaces de ser los instrumentos de mantener viva la economía, de mantener vivo el comercio internacional. Así que estamos convencidos de que trabajando juntos y compartiendo las experiencias, seguiremos liderando esta iniciativa para la reapertura y la reactivación económica. Así que no me demoro más, escuchemos a nuestros expertos. Y Edgar Martínez, de la ANDI, Colombia, si te parece, te cedo la palabra y el espacio es tuyo. Pero, ¿lo tienes en silencio, Edgar? Disculpa, el micrófono. Sí, ahora sí funciona. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle un saludo muy especial a Gustavo y a María Camila y agradecerles la receptividad a la propuesta de la Cámara de Zona Franca para realizar este intercambio de experiencias, el cual creo que va a ser muy productivo y que ya has explicado muy claramente, Gustavo, cuáles son como los objetivos que nos hemos trazado con esta pequeña reunión de colegas latinoamericanos. Asimismo, les brindo un saludo muy especial a todos mis colegas de República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Uruguay que participan en esta actividad y a todas las personas que en este momento están conectadas a esta reunión. Yo creo que con el propósito de cumplir las reglas que nos hemos fijado, hasta un poco aprovechar el tiempo, voy a entrar directamente en el tema. En Colombia, y al igual que muchos países, tuvieron que adoptar medidas de aislamiento total hace aproximadamente 2 meses y medio, y solo se permitieron actividades a sectores como alimentos y salud, y así como las actividades de comercio exterior y la operación de zonas francas, las cuales siguieron funcionando sin ningún problema. Realmente los sectores anteriormente mencionados, como la salud y alimentos, se mantuvieron, digamos, han estado en permanente movimiento durante todo este tiempo. Durante estos 2 meses y medio, el gobierno ha adoptado una serie de acciones, de políticas, para implementar en primer lugar protocolos de bioseguridad y crear en este tiempo una cultura de autocuidado en toda la población y en todas las empresas, para poco a poco ir realizando una apertura en varios sectores, las cuales se viene haciendo en Colombia desde hace ya algunas semanas, que se han ido abriendo ciertas actividades. Yo no voy a entrar en cifras generales del tema del COVID, porque todos en nuestros países las conocemos y permanentemente nos estamos informando. Pero lo que sí está pasando, y es lógico que esté pasando en este momento, por lo menos en Colombia, es que el contagio viene en aumento. Hoy tenemos cerca de 1000 casos nuevos diarios de contagio en Colombia debido a esta apertura que se ha dado de las actividades económicas, y hay cerca de 22.000 contagiados y 750 personas fallecidas. En la zona franca no hemos tenido ningún reporte de contagio y se están aplicando altos estándares de seguridad. Pero brevemente quiero presentar los 3 puntos que mencionaba Gustavo. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en las zonas francas? Segundo, ¿qué medidas hemos adoptado de manera inmediata y qué propuestas estamos promoviendo en el país para enfrentar esta crisis y lograr que las zonas francas sean un motor y una dinámica que ayude a la reactivación económica? Entonces, permítame, voy a proyectar unas ayudas que he preparado un poco para apoyar estos 3 puntos aquí. ¿Ahí ya se está viendo? Sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, ok. Perfecto. Voy a ponerla en presentación y básicamente, digamos, son unos breves apoyos un poco para mostrar las cifras del impacto del COVID y cómo las zonas francas, digamos, nosotros vemos cómo son una clave para la reactivación económica. En primer lugar, una vez se decretó el cierre de las operaciones, el impacto es que, pues, indudablemente, el 43% de las empresas que estaban en zona franca tuvieron que parar operaciones, ¿sí? Y esas empresas que mantuvieron la operación tan solo utilizaban el 58% de su capacidad instalada. Esto
Esto porque indudablemente frenó muchas de las actividades sobre todo de salida de mercancías de zona franca, nacionalización de bienes, y de las personas que estaban laborando en zona franca, el 20% tuvieron que, digamos, iniciar unas actividades de trabajo en casa y otras se fueron para vacaciones, un 18%, y se laboraba más o menos con el 62% de las personas de las empresas en zona franca. En materia, digamos, de actividades de ingreso de mercancías a la zona franca hubo un freno bastante alto, cerca del 85% de las operaciones de ingreso del resto del mundo se paralizaron y la relación con el territorio nacional también fue alto. Tan solo el 77% de las empresas tenían menos de 10 operaciones a la semana. Esto es una encuesta que nosotros desde que se inició la crisis venimos aplicando en zona franca semanalmente para hacer un monitoreo de cómo se va dando la situación al interior de las zonas francas, pero aquí vemos claramente que la operación, el arranque hace el mes de marzo, se paralizó. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el ingreso de mercancías. Si bien la operación se paralizó al interior de las zonas francas, porque quizás no había demanda, se paralizó la demanda, el ingreso a la zona franca seguía en aumento. Aquí vemos en la parte de la derecha los ingresos a zona franca y las salidas de zona franca, cómo se dispararon en los primeros 2 meses del año con un crecimiento del 13.1%, mientras que a la izquierda vemos que el ingreso de mercancía al país en general sí tuvo una caída bastante fuerte, pero a zona franca empezó a llegar mucha más mercancía y esto quizás se explica en parte, digamos, los incentivos del régimen. En la medida en que yo puedo mantener la mercancía en zona franca durante un gran tiempo, ese va a ser el oasis o el descanso que van a tener las empresas para poder destinar sus mercancías. Ahora bien, brevemente, uno ve que en efecto tuvimos que adoptar una serie de medidas de manera inmediata. Aquí están resumidas. Lo primero que se hizo fue pensar en el trabajo en casa. El gobierno expidió un decreto en el cual le permitía a las zonas francas enviar muchas de las personas que laboran, sobre todo en las empresas de servicios y en general en cualquier otra actividad, para desarrollar el trabajo en casa. Incluso les permitía retirar los equipos de telecomunicaciones para realizar dicha labor durante el tiempo de la crisis. Se implementaron de manera inmediata protocolos de seguridad en todas las zonas francas, que ya los vamos a mirar rápidamente. Se permitió, en el caso de las zonas francas de salud, las clínicas que pudieran usar áreas fuera de la zona franca para atender a pacientes y para retirar equipos de salud para atender la crisis, no solamente al interior de la clínica como zona franca, sino flexibilizó el movimiento de mercancías. Permitió también, ahorita salió el decreto ya esta semana, la semana pasada, salió un decreto que permite almacenar fuera de zona franca los bienes de los usuarios de zona franca. Si ya se llenan sus depósitos, los pueden almacenar afuera, inclusive si no están nacionalizadas las mercancías, lo cual es un mensaje de mucha confianza que manda el gobierno. Se permite, digamos, enviar mercancía a las zonas francas desde los puertos en el caso tal de que esto se llega a una capacidad de almacenamiento del 70-75%, se va a permitir llevarlos a zona franca para efectos de que continúen con el régimen franco y digamos, fuera de los términos que normalmente hay establecidos. Muchas veces hay términos de traslado de las mercancías. En este caso, si se terminó el término, los podrían llevar a la zona franca. Y aplazó entrega de informes y hemos implementado con la DIAN, desde el año pasado veníamos trabajando en eso, en un mecanismo de intercambio de información, lo que llamamos interoperabilidad, para efectos de conocer las declaraciones de importación y todo esto en ambiente web service. Y ahora, dentro de poco, entra en funcionamiento la plataforma para todo el sistema de tránsitos aduaneros. Entonces, como ven, el tema ha sido de tomar unas medidas urgentes para garantizar la operación, para facilitar la operación de muchas empresas de zona franca.
A nivel de protocolos de seguridad, pues lo primero que se hizo fue, como les comentaba, el trabajo en casa y establecer una serie de turnos de personal, digamos, turnos, ampliar los turnos para efectos de evitar que muchas personas estuvieran al interior de la zona franca, controles de temperatura, establecer una campaña de divulgación, activar los comités de seguridad, llevar una data del personal para conocer su situación de salud, identificar el personal de riesgo, activar los comités de seguridad sanitaria, colocar puntos de lavado de manos, incluso en algunas zonas francas se han colocado dispositivos de tapabocas a la entrada de la zona franca para asegurar de que cualquier persona que entre a la zona franca cumpla con los protocolos de seguridad, ¿sí? Fumigaciones internas de la zona franca. En los casos de visitantes se eliminó el carnet y se usan stickers. Se controlan y se eliminan al máximo el uso de salas de espera. Todo esto para evitar, buscar un aislamiento físico y un distanciamiento físico. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos aquí ya para terminar un poco lo que nosotros estamos como planteándole al gobierno? Algunas medidas inmediatas, y son básicamente, las he tratado de resumir 10, hay otras 10 que no las tengo acá porque sería muy largo el tema, pero hemos tratado acá de condensar los principales 10 puntos y ya con esto termino. Primero que todo, apuntarle a la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, en lo cual ya el ministro de Comercio nos dio la muy buena noticia que eso va a ser incluido próximamente en un decreto. Buscar alivios en el flujo de caja para las empresas, tratando de que, digamos, tengan la caja para efectos de cubrir la nómina y cubrir sus operaciones, y estamos pidiendo unos alivios en pago de impuestos internos como el IVA. Buscar unas prórrogas automáticas a las zonas francas, de tal manera que estas prórrogas automáticas no les impliquen, por lo menos en este año y en el próximo, unas grandes inversiones para efectos de prorrogarlas por 15 o 30 años. Estamos apuntando a pedir contratos de estabilidad tributaria para las inversiones que se realizan en las zonas francas, porque indudablemente estos proyectos son claves para la reactivación económica. Reducir, como les dije anteriormente, las inversiones en el tema de las prórrogas, porque pues obviamente en estas condiciones va a ser difícil que las empresas logren cumplir con esas metas que el gobierno le está pidiendo hoy por hoy. Regular el e-commerce, el cual creo que es una actividad que hoy es fundamental para activar las operaciones comerciales de muchas empresas. Quitarle el requisito de que una empresa en zona franca tenga que tener una nueva persona jurídica o un NIF nuevo o una razón social nueva, que es un requisito que hay en Colombia. Lograr un apoyo de promoción internacional a través de la agencia de promoción del gobierno para efectos de hacer un trabajo de reactivación de inversiones. Quitarle los límites al almacenamiento que hay en zona franca, porque hoy en Colombia solamente se pueden destinar las áreas de zona franca el 15% para actividades de almacenamiento, y finalmente tener un observatorio de zonas francas. Pero pues esto, en resumidas cuentas, es como lo que de manera concisa y concreta hemos hecho en Colombia, y pues no todo es malo, no son malos, tenemos noticias buenas. Nosotros vamos a hacer el Congreso de Zonas Francas el próximo 23 de julio, va a ser el primer congreso virtual, nos hemos tomado el tiempo grande de organizar este tema con muchas compañías internacionales, y porque la vida tiene que seguir, y si la vida tiene que seguir tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, y hoy gracias a la tecnología esto es posible, y luego pues vamos a hacer la realidad de sacar adelante un congreso, porque nuestro interés es fomentar los negocios, que las zonas francas se conviertan en una realidad básica para el crecimiento de muchas compañías. Yo creo que tenemos que pedirle al gobierno mayor flexibilización, en esas estamos, que sean menos drásticos en las exigencias tanto de inversión,
porque si hoy las empresas lo requirieran en Colombia, las zonas francas tienen una capacidad muy fuerte, una oferta muy fuerte de espacio, más de 10 millones de metros cuadrados, y las inversiones son más del orden de 15 trillones de dólares que se podrían hacer en este momento si es que las empresas demandan una ampliación de las áreas de zona franca. Yo lo dejaría ahí por el momento. Si más adelante de pronto hay algunas preguntas sobre el tema, podríamos profundizar, y con eso les agradezco a ustedes la atención y quedaré atento. Muy amables. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Desde luego, vamos, tu conclusión, todos necesitamos que los gobiernos y las normativas se flexibilicen. La oportunidad de captación e inversión, de traer nuevas empresas a nuestras zonas francas, se va a complicar en este contexto, pues desde luego a ver si podemos flexibilizar los requisitos. Y me quedo, vamos, con un par de cosas, pero esencialmente con esos elementos que señalabas de cómo en un periodo en el que las mercancías, el descenso de recepción de mercancías, se ha producido en todo el país, y sin embargo han sido las zonas francas las que han mantenido un cierto incremento. Por lo tanto, una vez más, se demuestra que las zonas francas son esos reductos seguros donde almacenar nuestras mercancías y mantener viva la logística y el movimiento internacional de bienes. Entonces, pues muchas gracias, Edgar. Han surgido varias preguntas, pero cierto, como nos hemos ido un poquito de tiempo, yo les comentaría, Cami, si te parece adecuado, seguir con nuestro siguiente ponente y ya cuando concluyamos, a lo mejor resolver estas dudas que quedaron sobre el Observatorio de Zonas Francas, si les parece adecuado. ¿Vale? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las preguntas al final las comprimimos en un solo paquete. Genial, perfecto, Camila. Bueno, pues entonces le damos ya la palabra a Carlos Juan, como presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, que nos va a dar también una visión, perspectiva ya a Centroamérica. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto de saludar a todos desde Costa Rica. Acá nosotros estamos en un proceso bastante cambiante con el tema del COVID. Creo que, María Camila, ¿puedes proyectar tú? Creo que... Voy. Te había hecho hospedador para poder que tú la presentes, pero si quieres yo lo hago. Por favor. Listo. ¿Estás? No tú estás como anfitrión, entonces no me deja. A ver, ya voy. Listo, ya. Ok. Ya. Perfecto. Muchas gracias. En el caso de Costa Rica, queremos primero enmarcar a ustedes sobre cómo está Costa Rica, cuál es la situación, una muy breve orientación en dónde estamos, cuáles son las medidas anti-COVID que ha tomado el país. Hay un tema también que hemos venido manejando nosotros dentro de nuestro lenguaje como sistema de zonas francas de Costa Rica, que se llama Zonas Francas Solidarias. Y luego queremos hablar un poco del post-COVID, el caso Costa Rica. Para el caso de la situación de Costa Rica, adelante, Camila. Vamos a ver las siguientes láminas. Tal vez pasemos a la siguiente, que ilustra un poquito mejor el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, a diferencia de otros países, nuestra curva de casos activos ha venido decreciendo a una tasa prácticamente entre 7 y 20 personas por día máximo. Eso ha permitido que en el caso de la curva de Costa Rica, si vemos la siguiente filmina, ahí podemos ver lo que está sucediendo con el tema casos activos versus casos recuperados. Es decir, en el caso de Costa Rica, ya quebramos, hicimos la inflexión entre la cantidad de personas que están infectadas y la cantidad de personas recuperadas. Eso ha permitido que Costa Rica pase del 14 de marzo, que cierra sus fronteras e inicia un proceso agresivo de ataque al COVID, con medidas muy parecidas a las de todos los demás países, a un proceso de una apertura relativa que estamos empezando a ver hoy. Apertura que llamamos frágil. El ministro de Salud utiliza un criterio que llamamos que estamos caminando
sobre el que llamamos un piso de cáscaras de huevo. Es decir, estamos ahorita previendo que podríamos tener situaciones de incremento en la cantidad de casos. Por lo tanto, entonces, las medidas de Costa Rica están enmarcadas dentro de esa situación. Adelante, Camila. Ahí vamos a trazar cuáles han sido los bloques fundamentales de medidas anti-COVID en el caso de Costa Rica. La primera medida que toma Costa Rica es cerrar fronteras. Ese cierre de fronteras al turismo internacional es muy impactante en nuestra economía. Costa Rica, al igual que otros países de la región, somos países altamente dependientes del sector turismo y eso, en el caso de Costa Rica, ha impactado fuertemente. No solo cerramos el turismo, sino que tomamos medidas para evitar las aglomeraciones. Eso conllevó cierres de restaurantes, bares, casinos, centros de convenciones, etc. Ese tipo de elementos que tienen que ver con el cierre de lugares de aglomeración impactó fuertemente en temas del distanciamiento social en el caso de Costa Rica. Pusimos también controles sanitarios en los puestos fronterizos y es tal vez una de las medidas que en este momento continúa causando problemas, particularmente porque las fronteras norte y sur de Costa Rica están en este momento con problemas del tránsito de transporte terrestre. Por otro lado, Costa Rica también cerró escuelas, colegios y universidades. Prácticamente todos ellos están en este momento en educación virtual, es decir, prácticamente desde los maternales hasta las universidades, están todas trabajando en un programa de educación virtual. Hemos tenido una restricción vehicular variable en el país, lo cual hace que en algunos momentos tengamos restricción por placas y en fines de semana tengamos una restricción completa. Por ejemplo, los supermercados son los únicos que abren fines de semana. Todavía tenemos los restaurantes abren con capacidad parcial entre semana, pero los fines de semana están cerrados y solo se utiliza el sistema de envíos. Por otro lado, Costa Rica ha venido desarrollando una serie de protocolos de manejo sectorial, pero vamos a hablar un poquito más de detalle alrededor de esto. Adelante. En cuanto a las medidas que Costa Rica empezó a generar producto de esta restricción, pues tenemos un impacto directo al empleo en Costa Rica. Nuestro desempleo andaba alrededor de un 12%. Estimamos que vamos a cerrar este periodo del 2020 con un desempleo alrededor de un 28%. Eso es impactado directamente por la situación de bares, restaurantes, de servicios de turismo, etcétera, que está implicando realmente un crecimiento significativo del empleo. Por eso el gobierno toma una serie de medidas que buscan proteger este empleo. Se hace un programa de jornada laboral en el cual se permite la reducción de la jornada laboral, se permite una reducción de pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social, particularmente en aquellos acuerdos por morosidad, y se establece un bono muy importante que es lo que el gobierno llama bono proteger. Es decir, son personas a las cuales se les da un bono producto de su situación de desempleo. Adelante, Carmen. Dentro de las medidas operativas que las zonas francas tomamos, en buena medida estaban relacionadas con la posibilidad de trasladar equipos de las zonas francas, muy parecido a lo que hizo Colombia. En este caso, nosotros teníamos una ley que protegía todo el sistema de teletrabajo y lo regulaba. Y el sistema de zona franca se basa en mantener los equipos. Bajo este lineamiento del COVID, permite que las empresas pudieran trasladar sus computadoras a las casas de las personas para que pudiera darse el teletrabajo. Esto, junto con las plataformas de telecomunicaciones, ha permitido que prácticamente un 70% del personal de las empresas que están en servicios se traslade a teletrabajo. En el caso de manufactura es un poquito menos por la naturaleza propia de sus operaciones. El otro elemento que tomaron las zonas francas de Costa Rica también que ha sido importante es el tema de transporte de trabajadores. En el caso de Costa Rica se da un lineamiento para reducir la densidad de personas en los autobuses y provocar distanciamiento entre las personas. Eso provoca que haya que aumentar las flotillas y las zonas francas agregan a ese aumento de flotillas un tema de sanitización de los sistemas de transporte. Eso con el objetivo de mejorar todos los sistemas. Por otro lado, en materia de logística, sí tenemos una serie de elementos en los cuales Costa Rica tiene que introducir, establece protocolos de atención en los puertos, tenemos un programa de monitoreo internacional de puertos, porque aquí el tema era cómo hacíamos para mantener los flujos logísticos de productos en medio de unos cambios importantes
en el tema de logística internacional. Se generaron también plazos máximos para que los transportistas pudieran estar en el país. Eso porque hemos tenido una cantidad importante de casos importados. En el caso de Costa Rica, aproximadamente un 24% de los casos de COVID que tenemos han sido producto de casos importados, es decir, de un extranjero que ha venido al país, sea un transportista, sea un visitante o sea una persona de negocios. Adelante. En el caso también de... Adelante, Camila, se repite la filmina. En el caso de trámites ha sido muy importante la labor que se ha hecho. En el caso del gobierno ha permitido una agilización de trámites mediante la ventanilla única de inversión y hemos continuado el proceso de amplificación de la ventanilla única de inversión. Se establecieron lineamientos de salud en las áreas fronterizas y protocolos que permiten las importaciones de forma más ágil. Adelante. En el campo financiero y tributario, Costa Rica también genera una serie de medidas para proteger a las empresas. En el caso específico del impuesto al valor agregado, se establece un reglamento que permite pagar en otro momento. No es que se deja de pagar, pero permite manejar mejor el flujo de caja y esto ha ayudado a muchas empresas a mantener la situación frente a una caída importante en sus ventas y establece un programa de respaldo a las empresas a través del sistema Banca de Desarrollo. Permite también a los bancos modificar sus esquemas de reservas financieras para permitir un mejor manejo de la situación de crediticia y eso permite pues de una u otra forma también llegar a un impacto en la reducción en las tasas de interés, es decir, protege los flujos de caja de las empresas. Adelante. Y establecemos, bueno, hay un tema ahí importante dentro de eso, se desarrolla en el caso de empresas, en el caso específico de Zona Franca y de Procomer, un programa que se llama Alivio, que viene precisamente a ayudar a pequeñas y medianas empresas a reestructurarse para enfrentar el proyecto COVID. Por otro lado, estamos hoy en día desarrollando los proyectos específicos o protocolos específicos por sector, en el cual estamos generando para cada uno de nuestros sectores protocolos específicos. En el caso de nosotros estamos trabajando protocolos específicos para manufactura de implementos médicos, para servicios de valor agregado, manufactura avanzada y eventualmente trabajaremos uno que es para empresas CEL, que son las empresas de logística. Adelante. En el caso de Azofras, planteamos que en medio de todo este proceso de la pandemia, era importante que el régimen de Zona Franca se viera como un régimen solidario. De ahí que trabajamos también a la par de todas las acciones que teníamos que hacer en materia específica sanitaria, en acciones para mostrar un régimen de Zona Franca solidario con el país. Y la solidaridad del régimen de Zona Franca, en el caso de Costa Rica, se enfocó en 3 elementos importantes. Uno era acciones de solidaridad, que ahorita vamos a detallar. El segundo elemento era en la protección del empleo y en la generación de nuevos empleos que hemos topado, por suerte, en el más menos que tiene el sistema de zonas francas, un elemento positivo a la generación de empleo. Y un tercer elemento tiene que ver con las contribuciones al sistema de seguridad social. Casos específicos de solidaridad que demostramos, bueno, Zona Franca Coyol dona equipos y reactivos para la medición del COVID en Costa Rica. Procter & Gamble provee productos y apoyo económico para 10,000 personas durante la emergencia. Se genera a través de un programa Colab CR, se genera una alianza para la producción de implementos médicos para el sistema de salud de Costa Rica. Con CIMDE generamos un web, un enlace mediante el cual se pueden enlazar necesidades de nuevos empleos en Zona Franca con personas que han quedado desempleadas en otros sectores como turismo, etcétera. Empresas como Edward Life Sciences ayuda en forma específica a poblaciones de alto riesgo. Adelante. Tenemos otras donaciones importantes que ponen Intel, ICU Medical, Establishment Lab, Santec, etcétera. Empezamos a crear alrededor de esto una campaña para mostrar el sistema de zonas francas, no solo como un sistema de zona franca que está hoy generando empleo, sino que es solidario con Costa Rica. Ese es un elemento también importante que tuvimos en todo este proceso, es decir, participar de diferentes
enfoques tanto a nivel de empresas como a nivel del sistema de zonas francas para generar una presencia en nuestro país. Adelante. Finalmente, el tema de la pregunta que nos hicieron es, bueno, ¿cómo enfrenta Costa Rica el post-COVID? O no podemos todavía hablar de un post-COVID, sino una agenda en la cual tengamos, como decimos nosotros, que vivir con el COVID. En esta agenda del vivir con el COVID, hemos planteado 6 elementos importantes en lo que está haciendo el sistema de zonas francas en Costa Rica. La primera es continuar con el proceso de mejora regulatoria a través del proyecto BUI y los proyectos que está desarrollando el gobierno de Costa Rica de simplificación, de digitalización de trámites. Esto es muy importante en este momento. Hemos logrado reducciones muy significativas en materia de diferentes trámites que se daban en Costa Rica. También otro elemento en el cual seguimos trabajando fuertemente, que es el tema de competitividad de nuestro recurso humano, y ahí estamos buscando continuar trabajando en una reforma al sistema del INA, que básicamente es nuestro Instituto Nacional de Aprendizaje, que se enfoca en el entrenamiento de operarios y permite el reskilling de personas en esta reforma. Tenemos otro tema que va en la parte de regulaciones laborales, que busca mejorar la capacidad de las empresas de trabajar en diferentes turnos. Es un proyecto que llamamos flexibilidad laboral. Estamos enfocados también en trabajar en el tema de costo de factores de producción, particularmente en el tema de electricidad, y enfocados en el tema de tomar las oportunidades del reshoring, y ahí estamos trabajando junto con CINDE en crear las condiciones de competitividad del país para estas oportunidades de reshoring. Y algo que hemos tenido que trabajar fuertemente en medio de toda esta crisis ha sido el tema de seguridad jurídica. Cuando los países entran en crisis, y particularmente el caso de Costa Rica, que entra en una situación de un déficit fiscal creciente, siempre están en los ojos de las personas que quieren volver a ver el sistema de exenciones de zona franca y modificarlo. En ese sentido, hemos venido trabajando en mantener esos principios de seguridad jurídica y en mejorarlos. Incluso acabamos de pasar un proyecto de interpretación auténtica que nos garantiza ciertos incentivos que teníamos a nivel de gobiernos locales y que nos permite continuar reforzando el concepto de seguridad jurídica. Por otro lado, la reto y meta que tenemos ahorita es cómo hacemos entonces para continuar dando en Costa Rica un incremento en el valor agregado y la relación con las empresas nacionales. Uno de los pilares fundamentales que ha sostenido el sistema de zona franca de Costa Rica es la capacidad de compra al mercado costarricense. Y eso es una de las razones que nos ha permitido hoy por hoy pasar por esta crisis COVID sin mayores afectaciones. Es decir, en un gran resumen, Costa Rica y el sistema de zonas francas hemos logrado manejar una crisis COVID con pocos impactos al sistema de zona franca. Costa Rica sí tiene impactos significativos tanto en su empleo como en su déficit fiscal, no así en la parte sanitaria. Así es que tendremos en el país retos importantes en la agenda del año entrante con respecto a los impactos del COVID. Muchísimas gracias. Creo que hemos cumplido con la meta de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y desde luego yo me quedaría con tus últimas afirmaciones, que hayan sido precisamente las zonas francas dentro del contexto de todo lo que ha ocurrido en Costa Rica, que hayan sido las zonas francas quienes hayan sufrido de la forma menos dramática todo este impacto de la crisis sanitaria. Dice mucho de lo que ofrecen nuestras zonas francas. Y además un elemento que yo creo que coincide con Colombia anteriormente, como nos señalaba Edgar, y prácticamente en todos nuestros países, que aquellos países o zonas francas que tenían ya implementado algún tipo de normativa para teletrabajo, o por supuesto, interoperabilidad digital para las relaciones comerciales con la aduana, con las empresas, pues obviamente son las que han sufrido un menor impacto. Y ahí la importancia de seguir avanzando en la digitalización y que todas aquellas de nuestras zonas francas que tenían ese trabajo hecho han sufrido un menor impacto y han conseguido mantener viva la economía de sus respectivas áreas de influencia. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y ahora nos vamos hasta Panamá. Aida Michelle Maduro, como presidenta de ASOFRAP, la Asociación de Zonas Francas Panameña, que me puedo imaginar el impacto que habrá tenido la crisis en un país que es un hub logístico, tanto desde el punto de vista
portuario como aéreo, y con tantas personas pasando por ahí. Así que, Aida, cuando quieras, te escuchamos. Muy buenos días. Realmente, bueno, todavía estamos en Buenos Días en Panamá. Sé que Gustavo ya estamos en otra zona y es realmente diferente poder compartir de esta manera. Para Panamá realmente ha sido un impacto muy importante que requiere de una reactivación económica a la normalidad que nos vamos a adaptar más adelante. Desde el punto de vista de zonas francas, tenemos mucho que compartir y voy a iniciar la presentación realmente con un indicador de cómo está compuesto el sistema de regímenes especiales de Panamá. Y esto es lo que... veo que ya mi presentación está en pantalla, no hay problema. Y esto que estoy presentando ahora mismo, lo vamos a tener para ver que Panamá tiene varios regímenes especiales que están todos contemplados en lo que ve el resto del continente como una participación en zonas francas, donde hay una inversión en hectáreas de terreno en zonas francas de unos 440 hectáreas, mucho más de 2.000 empresas trabajando dentro de zonas francas, inversiones en infraestructura por 1.200 millones de dólares, más lo que se ha desarrollado en galeras, específicamente en la zona libre de Colón, tienes más de 8 billones de dólares en inversión en solamente galeras en la misma zona, lo cual hace que todo el aporte de zonas francas es muy importante como pilares de crecimiento del país, en términos no solamente de áreas de depósito para reexportación, pero sí también en términos de manufactura de valor agregado, de transformación, y que obviamente requiere un impacto. Partimos de la base que al inicio de la crisis económica, Panamá cerró, tuvo un lockdown a donde todas las actividades se paralizaron y ya vamos cerca de 2 meses de este cierre total, con cuarentena aún para todos los ciudadanos del país, con salidas de acuerdo a las fechas, a las cédulas de identificación personal, con días para hombres y para mujeres. La actividad logística per se mantiene trabajando con salvoconductos y eso ha dado como impacto que el tema, todo lo que tenía que ver con alimentos, bebidas, medicamentos, todo lo que tiene que ver con artículos de primera necesidad, se mantuvieron operando a nivel del territorio, a nivel de manufactura, para poder ofrecer las necesidades básicas de todos sus ciudadanos. Eso realmente nos ha forzado a un proceso de reapertura para disminuir el impacto y la propagación del virus. Eso lo vemos aquí muy escueto y no quiero repetir lo que ya han dicho en cuanto a medidas sanitarias, los protocolos que se pusieron en práctica de las empresas que ya estaban, que han continuado funcionando durante la crisis, han sido los mismos de lavados de manos, todo el tema de gel alcoholado, mascarillas, distanciamiento, toda la normativa básica se sigue para todo el país, incluyendo las zonas francas. De allí veremos que va a haber protocolos especiales que se siguen únicamente sectoriales, que son de acuerdo a la industria que está abriendo en el mercado. Les recuerdo que en Panamá solamente estaban abiertas las industrias dedicadas al tema de necesidades básicas. Estamos en este momento en el proceso de apertura del segundo bloque que aún no inicia y es donde está el sector manufacturero en general. Esto todavía esperamos que sea dentro de los próximos días que vamos a tener esta apertura y cómo han quedado las zonas
hasta este momento. Podemos pasar a la siguiente porque quiero presentar cómo está la situación. María Camila, si pasamos a la siguiente. Ok, estamos en este momento lo que estamos viendo es lo que estoy mencionando de sus medidas sanitarias. Eso obligó a las zonas francas antes de la apertura, o sea, hasta este momento, que las zonas francas estaban funcionando a un 55% de su capacidad, porque habían empresas, con contratos suspendidos, que es lo que se ha habilitado a nivel de la mano de obra, para evitar que se pierdan más empleos, es simplemente poner en estado de suspensión los contratos de trabajo, lo que quita las obligaciones que se tiene con la caja del Seguro Social para el sector empresarial y hace elegibles a todos los ciudadanos con contratos suspendidos al bono solidario que da el Estado a través de las cédulas de identidad personal, que es parte de los procesos que se estaban trabajando, pero que la pandemia ha acelerado todo tipo de trámites digitales desde las instituciones estatales, lo cual es los puntos positivos que tiene este proceso hasta el momento. Aida. Creo que la perdimos porque se Sí. quedó congelada. Sí, una pena porque se nos quedó la mitad. Entonces, si les parece, Camila, vamos a ver si la intentamos recuperar. Le damos un minutito por si se ha caído y la puedes recuperar y continuamos. Y si no, ya daríamos paso a José Manuel en Dominicana. Pero vamos, que desde luego, tal como iba avanzando Aida y retomando los países que hemos visto anteriormente, es redundar en la misma realidad. Aquellas zonas francas que habíamos llegado a un punto de evolución tecnológica, de innovación, en el cual muchas de las relaciones que se producían eran telemáticas, digitales, pues no han sufrido ninguna merma en sus relaciones. Obviamente, aquellos espacios industriales con actividad manufacturera y que no era necesaria o esencial para luchar contra la crisis sanitaria, pues sí que en muchos de nuestros casos han tenido que quedarse todos esos empleados en casa, porque el confinamiento nos ha afectado a todos. Pero desde luego, sí que con los testimonios que estamos teniendo hasta ahora, se ha demostrado que las zonas francas están siendo espacios seguros incluso desde el punto de vista sanitario. Todas las medidas de controles que nuestras zonas francas establecen para la entrada, para la actividad laboral, todo ese tipo de protocolos ha permitido que podamos centralizar muchas de esas metodologías y que se hayan facilitado mantener la actividad. En ese sentido, Cami, ¿cómo va? ¿Hemos recuperado a Aida? No la vemos, pero acá me aparece habilitado el micrófono y el... ¿Sí? Sí. Bueno, pues me da pena interrumpirla. Ah, creo que Ruth está comentando. ¿Ruth? Hola, ¿qué tal? Vale. Buenos días a todos. Sí, me acaba de confirmar que se cayó la señal, lastimosamente, y por eso está tratando de conectarse, ¿no? Pero con gusto, si quieren, seguimos adelante. Ruth, sí. No te preocupes, que entendemos perfectamente. Gracias a todos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el mensaje estaba siendo, pues, transmitido y eso es lo relevante, ¿no? Este intercambio. Sí, muchas gracias, Ruth. Transmítele a Aida que la recuperamos en cuanto se pueda incorporar. Y entonces, pues si les parece, para mantener la agilidad del diálogo, ahora vamos a darle la palabra a José Manuel Torres, de Adozona, de la Asociación de Empresarios de Zonas Francas, de Asociación de Zonas Francas de República Dominicana, hermano y amigo isleño, que muchas de las cosas que nos va a contar las vivimos de forma muy similar, porque al fin y al cabo el ser isla nos pone en una situación
compleja y similar a lo que ustedes están viviendo. Así que muchísimas gracias, José Manuel. ¿Tienes la palabra? Gracias, Gustavo, María Camila. Un abrazo grande, franco, para todos los amigos de la ASFA. Y como bien dice Gustavo, bueno, pues este tema del COVID nos sorprendió en plena evolución y desarrollo. En el caso de zonas francas, bueno, veníamos de una década de 10 años espectacular, realmente un crecimiento continuo durante los últimos 10 años, de no solamente crecimiento, sino diversificación, de incremento de valor agregado. Llegamos a tener números récords el año pasado, a nivel tanto de exportaciones, 6.300 millones de dólares en bienes, otros 1.000 millones de dólares en exportaciones de servicios. Zona Franca, República Dominicana es muy importante, representa el 57% de las exportaciones totales del país. Ahí están con los 172.000 empleos directos, 714 empresas en operación con 74 parques industriales. Pues nos llega el 2020 ya, de hecho, con grandes retos, porque este es un año con elecciones en República Dominicana. Tuvimos unas primeras elecciones el 15 de febrero que fueron pospuestas. Eso trajo un poquito de intranquilidad al país porque eso se tuvo que posponer para un mes después, para el 15 de marzo. Ya el COVID se había detectado en el país, pero esas elecciones había que hacerlas porque había que hacer obligatoriamente un asunto ya de gobernabilidad y había que hacer las elecciones. Y apenas 4 días después, el presidente de la República ya declara el estado de emergencia, declara un cierre prácticamente total del país. Sin embargo, y eso es uno de los aspectos que quiero resaltar en la presentación, sin embargo, lo que fue la industria y la zona franca, al igual que las otras actividades esenciales. Perdóname interrumpirte, como tú eres hospedador, no puedo silenciar a las personas, entonces no tengo control. Señora Betsy, por favor, mantener su micrófono en off. Ya. Listo, ya. Perdóname la interrupción, pero es que teníamos ese ruido. Gracias, perdóname, José, gracias. Bien, pues le decía, después de las elecciones de marzo, pues el presidente de la República decretó ya el estado de emergencia, un cierre total, con excepción de las actividades esenciales. Y en el caso de la industria de la zona franca se le permitió operar con 2 exhortaciones importantes, hacia el teletrabajo y a la flexibilización de la jornada laboral. O sea, no hubo un cierre del caso de la zona franca, aunque en la realidad la mayoría, sobre todo por la presión de los mismos empleados, cerraron las operaciones, pero en sus sectores importantes como los dispositivos médicos, como las empresas logísticas que operan bajo el régimen de zona franca, continuaron operando. Y eso es... ahora no puedo yo... Sal y vuélvele a dar compartir. Ok, perfecto. Muy bien, el otro aspecto que yo entiendo que fue fundamental es que desde el inicio de la situación, el gobierno trabajó directamente con el sector privado en el diseño y en la implementación de las diferentes medidas que se consideraban necesarias para sustentar las operaciones y para proteger los empleos. De hecho, ya el 1 de abril se emite el decreto que crea el Fondo de Asistencia Solidaria FASE, que es el que establece una ayuda solidaria para el empleado. FASE es Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, en el cual durante en los meses de abril y mayo, los empleados suspendidos y en operación recibían una ayuda del Estado mensual directamente a ellos, y las empresas entonces pagaban ya la diferencia. Ya el 17 de mayo se prorroga el estado de emergencia, que es el que estamos actualmente, hasta el 1 de junio, con un toque de queda que originalmente fue de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Ese horario se extendió para que sea de 7 de la tarde a 5 de la mañana. Seguimos también dentro de un periodo electoral y tenemos elecciones en junio, posiblemente de 2 vueltas de elecciones, para la parte presidencial y para la parte congresional. No vamos a entrar en detalles
muchos detalles sobre las acciones porque se prolongaría un poquito la presentación, pero si lo agrupamos, por ejemplo, en los temas laborales, resaltar ahí las disposiciones del Ministerio de Trabajo, que desde el inicio hizo un llamado, cuando hubo el cierre prácticamente total, un llamado para la parte de las vacaciones y para parte de las suspensiones a través del Fondo de Asistencia Solidaria, que como le expliqué, hay una ayuda directa para los empleados suspendidos y en operación, que ahora recientemente se anunció que iba a ser extendido para el mes de junio. Esto es una parte importante porque mantiene cierto tipo de actividades, no solamente para el que está laborando, sino para el empleado que esté en su casa cuidando de las medidas de distanciamiento. Temas fiscales financieros muy diversos, posposiciones de algunos pagos fiscales, pagos en diferentes periodos. En la parte financiera hay disposición de préstamos, tanto para el pequeño como para el mediano empresario. En la confianza que tenemos, te quiero interrumpir porque me llama mucho la atención, en los temas laborales, ese Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado es un fondo general para todo empleado en Dominicana o específicamente para los empleados de empresas establecidas en zona franca. Ese es un fondo general. Hay fondos de asistencia para la parte informal, pero esto es un fondo específicamente para el empleado formal, independientemente sea zona franca o no. El único requisito es que esa empresa para el mes de febrero esté activa en la seguridad social y que el empleado también, o sea que básicamente que sea un empleado formal, pero sí, es para todos los empleados formales de la República Dominicana. Muchas gracias. En los temas financieros, básicamente la disponibilidad de fondos a muy buenos intereses para todos los tamaños de las empresas. En el tema de la reactivación, una parte fundamental es el rol que juega el Consejo Nacional de Zona Franca, que ustedes conocen muy bien a doña Luisa Fernández, embajadora mundial de la Zona Franca, una persona sumamente proactiva y reconocida y querida por todos nosotros. Pues toda la terminología para la operación de las nuevas empresas ya en estos nuevos periodos de toque de queda, en donde hay que cumplir con unos porcentajes específicos de empleomanía, se hacen a través del Consejo. Y el Consejo entonces ya determina si ese porcentaje le permite a la empresa cumplir con los protocolos requeridos de distanciamiento y todos los protocolos que se requieren para evitar la propagación del virus. Y también el Consejo pues interviene en la parte de los permisos de circulación, tanto a nivel de empresas como a nivel de los empleados individuales. Como les dije, hay un toque de queda nuevo de 7 de la noche a 5 de la mañana y los empleados que laboran de noche deben de requerir un permiso de circulación que se requiere a través del Consejo Nacional de Zona Franca. Hay unos protocolos de prevención que el Estado trabajó con el propio sector empresarial que se está implementando y las empresas están en la obligación de cumplirlos. Pueden estar sujetas a visitas por parte del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud Pública. Lógicamente, el uso de mascarillas es obligatorio en todo el país. Ya casi llegando al final, la parte de la reactivación, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos. Como lo dije, Zona Franca son 172,000 empleados que teníamos para el mes de febrero, según la Tesorería de Seguridad Social, y ahora mismo para el viernes pasado, estamos alrededor de 83,000, prácticamente en el 50% del sector está operando ahora mismo. Una desagregación aquí por los principales subsectores y una proyección como vemos esos subsectores en el futuro. Vemos, por ejemplo, sectores como los productos médicos y farmacéuticos, así como los call centers, que tienen una proyección positiva. Inclusive ellos prevén que para el mes de octubre o noviembre van a tener más empleos de lo que tenían para el mes de febrero. Eso es algo muy importante. Otros sectores que prevemos que estarán igual, como es la parte de los operadores de parque, la parte de los productos eléctricos y electrónicos, la parte de cigarros, en su mayoría no han dicho que van a estar con los mismos niveles de empleo. Sí nos preocupa un poco la parte de textiles y calzados. Esos sí sectores entendemos que pudieran ser los afectados. Muchos de ellos ya están haciendo reestructuras productivas, fabricando mascarillas, buscando otras alternativas. Finalmente, en la parte de los retos, que son quizás las preguntas que tenemos que ir definiendo en estos meses, cuándo
va a ser la reactivación de la demanda internacional, las operaciones de zona franca, sobre todo aquí en la manufactura, todo depende, y la parte de servicios también, todo depende de cómo se reactive la demanda internacional. Dependemos mucho de Estados Unidos, que está también en su proceso ahora de reactivación, las tendencias de los mercados, ahora esta polarización entre China, Estados Unidos, cómo eso no pudiera afectar desfavorable o favorablemente, porque ahora se habla del nearshore o reshoring, y quién es más que nosotros, ¿verdad? Estos países que están cerca de Estados Unidos para que ellos fortalezcan su cadena de valor con sus países. Estos son temas que pueden ser parte de la agenda también del ASFA, como países, por ejemplo, como Costa Rica, que somos parte del mismo esquema de comercio con el CAFTA, o con el mismo Colombia, que también compartimos tener acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como tener una agenda ahí quizás activa en Washington para que cuando se hable de reshoring también nos consideren a nosotros parte de eso. La necesidad de reconversión y adaptabilidad de las industrias. Algunas empresas no van quizás a poder seguir haciendo los productos que hacían, o no lo van a poder seguir haciendo como lo hacían, o van a requerir de canales de comercialización diferentes. Y finalmente la parte de la promoción. Ya nosotros que estamos en la parte de reactivación, junto con el gobierno, ya nos estamos enfocando más en medidas ofensivas. Ya tratar de sobrepasar la parte defensiva del virus y ver cómo nosotros ahora nos vamos a promover como zona franca, tanto a nivel local, regional, como mundial, y otros aspectos también fundamentales de la agenda ASFA, como nosotros en la zona franca en cada uno de nuestros países, pues concientizar de que nosotros somos un instrumento fundamental para poder reactivar nuestras economías. La zona franca lo hemos probado a nivel histórico en todos nuestros países, como en época de crisis la zona franca han podido traspasar quizás las vicisitudes, las aguas turbulentas, y finalmente salir fortalecidas. Y creo que zona franca así lo debemos de ser, no solamente localmente, garantizar la seguridad jurídica de nuestro esquema, sino a nivel mundial, vender a la zona franca como un instrumento fundamental para el comercio de bienes y proveedura de servicios globales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Muy clarito los objetivos, los retos, y tienes toda la razón. El gran objetivo, las zonas francas se han caracterizado por ser dinamizadores de la economía. Hoy más que nunca tenemos que ser los catalizadores del cambio y liderar esa nueva propuesta post-COVID, una vez demostrado que durante la crisis son las zonas francas ese reducto donde la actividad económica se mantiene. Y un aspecto que siempre destacamos cada vez que hablamos de Dominicana, cómo la colaboración público-privada tan consolidada permite reaccionar en tiempo récord para tomar medidas, o incluso, como señalaba, de protección al empleado. Muy relevante este aspecto. Durante nuestro comité de crisis de COVID-19 señalábamos la importancia que tiene que las zonas francas no solo son un espacio seguro para la actividad económica, muy por encima de ello son un espacio donde se siente seguro el empleado. Sí, Gustavo, sí. Se me olvidó felicitar o reconocer a Edgar y a los colombianos de que escuché que van a tener un Consejo Nacional de Zona Franca. Ojalá que ese decreto salga rápido. Eso es fundamental, no solamente para Colombia, sino para todos los países, tener su ente regulador que sufra por nosotros y que sea el que tire las peleas que muchas veces tenemos que batallar. Absolutamente. Y si es por nosotros, ASFA en su conjunto, estaremos apoyando esa creación. Además, yo propongo ya inmediatamente a Edgar para que lo lidere. Ahora, eso sí, que copie lo que hace doña Luisa como embajadora mundial y luchar desde el Consejo Nacional de Zona Franca como si fuera también de la iniciativa privada. Desde luego que sería un elemento fundamental. Y por concluir, simplemente lo que señalaba José Manuel de nuevos retos, pues ahora lo comentaremos junto con María Camila al concluir qué está haciendo la ASFA para la búsqueda de esas nuevas oportunidades, en ese reshoring al que todos le tenemos el ojo puesto, porque es verdad que conceptos tales como la seguridad farmacéutica regional, esa necesidad de que determinadas cadenas logísticas se regionalicen, es donde vamos a tener muchas oportunidades y estaremos mostrando los beneficios de todas nuestras zonas francas para captar esa inversión. Y sobre todo un aspecto también que yo creo que nos ha afectado a todos, que tal como señalaba, hay determinados sectores que se han visto dramáticamente mermados, pero otros que han crecido y de forma sustancial. Aquellos que están sobre todo relacionados
con el aspecto de bioseguridad, farmacéuticos, médicos. Por lo tanto, es muy importante que en nuestras zonas francas, también mencionabas la reinvención industrial, muchas empresas se han reinventado, han tenido que cambiar su sistema productivo para adaptarse a la demanda que había actualmente. En nuestras zonas francas también debemos trabajar para facilitar esa reinvención. Si ya nuestras empresas están demostrando una resiliencia para el cambio, nosotros también tenemos que ser muy flexibles para facilitarles ese cambio, licencias y autorizaciones, y empezar a trabajar en esos nuevos sectores. Y en ese sentido yo estoy seguro que Lidia Casabán, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas Uruguay, nos va a dar algún retazo también dentro de la exposición, porque hay grandes casos de éxito en las zonas francas de Uruguay en ese sentido. Lidia, bienvenida y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenísimo. Gracias a ti, a María Camila y a la Cámara de Zonas Francas por darme esta oportunidad de representarlos en el día de hoy. Y bueno, para ponerlos un poquito en el contexto de lo que ha sido el desarrollo del COVID aquí en Uruguay, no tengo presentación, aquí es de tarde, así que los uruguayos que veo que están conectados, voy a ser breve para que no se duerman. Así que bueno, para comenzar, contarles un poco, también como comentaba José, nosotros el 1 de marzo asumió nuestro nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, así que a los 13 días él ya estaba en conferencia de prensa, decretando comentando el primer tema confirmando el primer caso de coronavirus aquí en Uruguay, que fue importado de Europa, y bueno, y ahí se empezaron a tomar ciertas medidas de gran importancia, y lo que quiero destacar es el gran acatamiento de la población, de todos los uruguayos, frente a estas distintas medidas que ha ido tomando nuestro gobierno. En ningún momento tuvimos un lockdown obligatorio, sino que se ha exhortado siempre a la ciudadanía, a la población, a permanecer en sus casas, en un aislamiento social voluntario, así como también ahora en esta nueva normalidad, mantener este distanciamiento social también voluntario. Y a estos efectos se ha creado un comité científico especializado con reconocidos profesionales en lo que es infectología y bueno, todas las materias relacionadas al coronavirus, lo que ha dado un respaldo enorme al ejecutar de nuestro gobierno y al gran manejo que viene teniendo Uruguay, y más si nos situamos en el contexto, que me perdone Lisandro Ganuza que me está escuchando, de lo que por ejemplo está pasando en Argentina o en Brasil. Entonces más que nunca estamos controlando mucho lo que son las fronteras para que no se permeen nuevos casos de coronavirus hacia el interior de nuestro país, que actualmente solo tenemos 136 casos de personas que están cursando la enfermedad y solamente 22 fallecidos. La contracara del coronavirus, como ha sucedido en varios países, por supuesto, que ha repercutido en todo lo que es la casi 90.000 personas se han amparado, por ejemplo, en el seguro por desempleo, 8 veces más que el promedio del último año. Lo que ha creado nuestro gobierno también es un seguro de paro flexible para ciertos casos especiales. Se han diferido los vencimientos de los impuestos, se ha creado también, como en otros países, el fondo coronavirus, y algo muy distinto para comentar es la resolución que ha adoptado el presidente, que ha instaurado el impuesto de hasta el 20% sobre la remuneración de los salarios de los funcionarios públicos y de los políticos. Entonces, para reflejar, bueno, que esta solidaridad y este empuje es compartido, no solo del esfuerzo que están haciendo los ciudadanos, sino también de parte de las autoridades del gobierno. Entonces, otro temita que les quería comentar, y con esto termino el tema del contexto de la situación
bien manejada al momento en Uruguay, es que en una de las últimas conferencias de prensa nuestro presidente también descartó la posibilidad de una suba de los impuestos al capital de las empresas. Justamente ayer en la reunión previa que tuvimos con María Camila, con Gustavo y los colegas de las otras asociaciones, habíamos charlado de la posibilidad y bueno, nuestro presidente ya se ha adelantado en ese sentido. Y ahora lo que respecta efectivamente a las medidas que se han tomado en las zonas francas, también las mismas siguieron funcionando como un motor permanente, como decía Gustavo, esos catalizadores, bueno, de que esto sigue funcionando, la economía tiene que seguir, y hoy más que nunca han adquirido, ya tienen un rol muy importante, pero bueno, hoy en día con esta situación que estamos viviendo, aún más adquieren mayor fuerza y mayor relevancia, y me gustaría comentarles estas medidas de corto, mediano y largo plazo, principalmente lo que se ha exhortado también al teletrabajo, y desde el seno de la Cámara de Zonas Francas y con las nuevas autoridades estamos manteniendo diálogo con el área de Zona Franca, que es la dependencia dentro del Ministerio de Economía que nos regula, justamente para lograr una flexibilización de ese teletrabajo, incluso con la aduana, que mantenemos también una fluida relación. Se han implementado un procedimiento para retirar todo el equipamiento informático, todo eso está estipulado también en un procedimiento, lo que ha permitido la fluidez y rapidez de que esas empresas no dejen de funcionar desde la zona franca, todo lo contrario, o sea, la rapidez y la acción en esas medidas ha permitido que en tiempos muy rápidos estas plataformas de la zona franca sigan funcionando, bueno, desde las casas de todos los empleados de esas empresas usuarias instaladas en nuestras zonas francas. Después, lo que decía, lo que comentaban también, el tema de la mayor digitalización, bueno, nosotros también estamos trabajando en ese aspecto, desde la Cámara, evaluar todos aquellos cuellos de botella, todos esos procedimientos, la agilidad en los trámites, y todo lo que podemos mejorar justamente para esa fluidez y mejora en el trabajo de los empleados también es muy importante, y destacar el alto grado de digitalización que lo llegamos a comentar en el Summit en Buenos Aires de la World Free Zone, de nuestra aduana, y la cantidad de zonas francas que ya son operadores económicos calificados o operadores económicos autorizados. Eso es también muy importante en lo que en esta materia. También estamos interconectados online en forma permanente, 24/7, todas las zonas francas del país, con un monitoreo permanente de la aduana, por lo que en ese sentido estamos muy avanzados y muy sólidos en Uruguay, en las zonas francas. Me gustaría, esto se los voy a agregar porque yo no preparé PowerPoint, pero bueno, porque era un diálogo, pero quería comentarles, y que María Camila lo tiene a disposición para aquellos que lo quieran recibir, justamente los últimos datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y en conjunto con el Ministerio de Economía, que nos acaban de facilitar, los datos del censo 2008 y que fueron procesados en el 2019 de las zonas francas, y allí vemos reflejado lo importante que son estos motores que tienen que seguir justamente encendidos para que vean un poquito, por supuesto, no solo la cantidad de empleo que generan actualmente, más de 15.000 personas están empleadas en nuestras zonas francas. Dense cuenta que Uruguay es un país chico de 3,5 millones de habitantes, por lo cual es un porcentaje altísimo, y no solo la cantidad, sino la calidad, que en eso me quiero detener un poquito, justamente la constante capacitación y la continua generación de mano de obra calificada. Uruguay siempre se ha centrado en ese aspecto, y vamos a seguir trabajando en ello para poder diferenciarnos y seguir siendo atractivos en la región. El empleo en Uruguay creció 6,4, perdón, en la zona franca, 6,4, y a diferencia de lo que sucede en el resto del territorio, hay pérdida de fuentes laborales,
el salario promedio en las zonas francas en Uruguay actualmente es de $3.354 y en el resto del país un promedio de $1.283. Estos son datos que hablan por sí solos, ¿no? También en lo que respecta a las exportaciones desde zonas francas, 5.090 millones de dólares, que representan el 31% de las exportaciones totales de Uruguay, y de ello 39% de esta cifra de exportación son de servicios. Entonces, en lo que respecta a servicios no tradicionales, esos servicios globales de exportación, también estamos muy fuertes, y por eso también va de la mano lo que hablábamos, la importancia de la digitalización, la importancia de flexibilizar ciertas normas y la posibilidad de que, bueno, el teletrabajo sea algo viable de a futuro y esté más regulado desde las zonas francas. Obviamente la idea de la Cámara es seguir trabajando en estos temas que no son cerrados, sino que, bueno, es un permanente ida y vuelta con las autoridades nacionales, y bueno, la idea es que esto permita seguir creciendo y que nos consolidemos aún más, como te decía Gustavo y María Camila y todos los oyentes, de la zona franca, justamente como estos catalizadores de la economía y que van a ayudar a paliar esta situación. Y bueno, son como pequeños oasis que tanto en seguridad, en todos los temas sanitarios, y bueno, el income que tiene todos los usuarios también es súper importante, y los empleados, y es un gran diferenciador al resto de lo que pasa en Uruguay. Así que bueno, eso es un poquito lo que ha sucedido, ya sea en materia de coronavirus en Uruguay, lo que ha sucedido en nuestras zonas francas. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por esta instancia de intercambio. Muchísimas gracias, Lidia. Y una vez más, a través de los datos que nos facilita, se demuestra el impacto que nuestras zonas francas tienen en la economía de nuestros respectivos países. El hecho de que a través de la digitalización, y seguiremos insistiendo en este tema, nuestras zonas francas hayan permanecido con el motor encendido, tal como decía, ha sido uno de los elementos principales para mantener viva nuestra economía. En un momento en el que todos somos conscientes de cómo ha caído la actividad económica en todos nuestros países, las zonas francas están siendo, tal como señalaba Lidia, esos oasis que permiten no solo mantener la actividad, sino incluso duplicar muchos de los esfuerzos en determinados sectores que han sido totalmente esenciales para el desarrollo de la batalla contra esta crisis sanitaria. Bueno, en el Parque de las Ciencias, por ejemplo, donde se han hecho instrumentos, respiradores, aspectos que realmente, donde se rompió el stock o donde la logística no alcanzaba, porque realmente la crisis sanitaria ha afectado de forma global, el tener casos en Uruguay donde, como decíamos, se han reinventado o se han utilizado impresoras 3D para poder abastecer de esa demanda de instrumentos específicos. Desde luego, las zonas francas uruguayas, como las del resto de nuestro continente, han sido importantísimas en esa lucha y en esa adaptación. Sin duda, y no comenté, a diferencia de lo que mencionaba Carlos Wong, nuestra seguridad jurídica, donde el Estado es garante de aquellas condiciones que se establecen en la propia ley, de la creación de todo impuesto nacional creado o a crearse, o sea, está garantizado en la propia norma, y es una ley que ya tiene casi 33 años, entonces, bueno, eso es muy importante para sentirnos seguros y que esto siga siendo exitoso. No, desde luego, yo creo que todos coincidimos que el mejor beneficio fiscal que ofrece una zona franca es su seguridad jurídica. Sin una garantía de estabilidad jurídica, de nada vale cualquier otro incentivo que podamos ofrecer, y este nuevo escenario requiere de una flexibilización de la normativa para la adaptación a la nueva realidad, pero siempre, desde luego, con seguridad jurídica, importantísimo para todos. Pues muchísimas gracias, Lidia, y ya vemos a Aida Michel Maduro, que ha vuelto de su desconexión. Entonces, si te parece, Aida, te cedemos la palabra nuevamente para que continúes con tu exposición. ¿Cómo no? Perfecto. Estamos listos aquí, resuelto el problema. Perfecto. Ok, voy a continuar realmente, porque ya se han tocado varios de los temas, pero quería enfatizar la parte de la acción gubernamental que hemos tenido en este momento, que realmente impacta
a las zonas francas como motores de crecimiento de nuestro país. Se han gestionado desde el punto de vista financiero fondos internacionales para todo el apoyo del sector productor y de valor agregado, los cuales se van a pasar a las empresas a través de una banca de segundo piso, a través del sistema financiero de la banca nacional establecida, que realmente le da mucha más flexibilidad a través de préstamos blandos. También hay una moratoria por decreto que aplica a todos los préstamos que sean industriales o personales por 3 meses, que comenzaron a regir a partir del mes de abril. Y se han flexibilizado estos términos, todo lo que son las cargas fiscales. También se ha dado una extensión en el pago de las mismas para que las empresas puedan mantenerse operando hasta que termine, o que tengamos no termine, pero sí que ya nos adaptemos a esta nueva normalidad que tanto se refiere actualmente, y que empecemos entonces a operar en las líneas habituales. En este momento, como había comentado más temprano, dentro de unos 15 días, en un parámetro de menos de 15 días, ya debe empezar a operar todo el término de manufactura. Entre los regímenes, en las zonas francas específicamente se dedican al tema de valor agregado de todos los productos, por lo cual impactaría muy positivamente a la actividad de las zonas francas bajo manufactura, que no es el caso de la zona libre de Colón o la Panamá Pacífico, que a pesar de que también tienen manufactura, han seguido operando porque tenían mucha operación en el caso de logística, de reabastecimiento, y el caso de simplemente de manejo de carga que estaba en camino o que se requiere para consumo local, y el centro logístico de Panamá ha continuado operando. Eso yo creo que es lo que más aporte le ha dado a la economía de nuestro país en este momento, junto de la mano de todo el sector manufacturero en el área de alimentos, sobre todo, y de medicamentos. En temas de desarrollo, de investigación, el breakthrough para Panamá fue realmente el tema de poder desarrollar reactivos para poder masificar las pruebas del COVID, lo cual ha sido exitoso dentro de lo que se puede medir. Panamá ha realizado más de 3.000 pruebas, y esto nos ha dado al final que tengamos una recuperación entre los afectados y la recuperación que estamos, un 70% son COVID negativos, lo cual es positivo para Panamá para poder iniciar este desarrollo. En términos de zonas francas, me voy a referir, y quisiera poder compartirles la pantalla en lo que nos respecta a las medidas para restablecer tenemos medidas sanitarias, tenemos medidas como zonas francas, que es el tema de controles de temperaturas, entradas, geles alcoholados, pero entonces hay un régimen particular para cada actividad que van muy relacionados con el desempeño. Hay un protocolo para todo lo que es la industria de cementos, por ejemplo, un protocolo diferente para alimentos, y así tenemos cerca de 10 protocolos que se van a ir desarrollando a la medida que van a ir abriendo los 6 bloques económicos en los que se ha dividido todo el desempeño del país en términos de comercio y de apertura. Seguimos con una cuarentena para toda la población. Y ahora solamente me quiero referir a lo positivo de la pandemia, porque todos los procesos, como había indicado, se han hecho procesos digitales, lo cual, y eso afecta o impacta a todos los movimientos comerciales,
porque para darle un seguimiento a los procesos sin que se detengan. Estamos trabajando como temas a futuro que no están desarrollados en su totalidad, en el tema de una ventanilla única digital que pueda contener todos los trámites que se van a realizar dentro de las zonas francas, ya sean de salidas comerciales que son a través de aduanas, como todo el tema de documentación para todos los permisos laborales y toda la actividad que se desarrolla dentro de las zonas francas. También se ha desarrollado mucho en el tema del e-commerce, que realmente es nuevo para el país en general. Se está implementando inicialmente desde la zona libre de Colón, pero es la tendencia mundial y es lo que va a ayudar a que de las zonas francas de tanto valor para nuestro país puedan seguir operando y desarrollándose de una manera mucho más eficiente. Tenemos también una serie de medidas que estamos trabajando en la trazabilidad de los contenedores que entran y salen de nuestro país, que realmente va a ayudar ahora como región, sobre todo en unos temas donde debemos tener controles sanitarios muy rígidos para evitar la propagación de la pandemia, van a tener un impacto muy importante en adelante. Creo que el resto de las medidas ya mencionadas, por lo menos en la parte donde he participado, Panamá ha adoptado todas estas medidas. Ha sido un golpe muy duro para nuestra economía, pero estoy segura que con la incorporación y específicamente de la digitalización de todos los procesos tanto mencionados, vamos a estar listos para un nuevo desarrollo y para poder tener un intercambio comercial en la región mucho más fluido de lo que tenemos actualmente. Y como había mencionado, el tema del transporte terrestre que había mencionado Carlos anteriormente, por el tema en Centroamérica específicamente, con el cierre de las fronteras, tiene un impacto, y en la medida que todos los países vayamos adoptando medidas sanitarias similares para no impedir el tráfico de las mercancías, pues seguro vamos a poder ir como región impactando mucho más positivamente todo este tiempo. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de compartir la experiencia de Panamá. Muchísimas gracias, Aida. Pues una vez más se reitera un poco las actividades o las metodologías que se han seguido en aquellas zonas francas que han tenido éxito. Y al fin y al cabo se trata sobre todo de haber mantenido la operativa de metodologías muy claras que se tenían ya con carácter previo a la llegada de la crisis, y eso es muy importante porque debemos contar con que este impacto, este shock de crisis se puede dar más adelante por esta o cualquier otra situación. Por lo tanto es muy, muy relevante, y sobre todo un elemento que yo creo que todos hemos comentado, muy importante en Panamá y en el resto de nuestros países: el e-commerce. El comercio electrónico se ha instaurado como el método de comercio a nivel global más relevante, no digamos para estas circunstancias de crisis sanitaria con el distanciamiento social que permite el comercio electrónico. Pues desde luego todas nuestras zonas francas, como así se está haciendo, debemos adaptar nuestra normativa para hacer esas plataformas seguras desde el cual realizar ese stock y posterior distribución de última milla que permite el comercio electrónico. Pues Aida, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus interesantísimas aportaciones. Yo ahora le voy a ceder ya la palabra a Camila, que nos va a comentar, entre otras cosas, aparte de las conclusiones, nos va a comentar específicamente qué está haciendo ASFA, qué estamos haciendo para salir adelante, para buscar fórmulas de todo lo que hemos comentado, desde plataformas comerciales para la búsqueda del reshoring de empresas y otros múltiples aspectos que desde el primer día del inicio de la crisis sanitaria hemos puesto en marcha. Todos ustedes, sobre todo los afiliados, lo saben, hemos estado muy activos. María Camila no ha parado ni un minuto, desde webinar, estudios, y bueno, ya le cedo la palabra a ella para que nos comente todo esto que estamos haciendo para seguir trabajando juntos y salir cuanto antes de esta situación tan compleja. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos nuestros panelistas y a Gustavo pues por esta conversación tan constructiva.
Qué pena para los que pues, estamos demorados, pero realmente si había un diálogo importante era este. Entonces sí les pido de antemano pues disculpas de que nos hayamos extendido, pero sí era muy importante saber qué está haciendo cada país. Estamos haciendo 3 frentes de trabajo muy importantes desde la asociación. Uno, y que fue comentado en el comité de COVID de Zonas Francas que tenemos, es hacer un checklist de los protocolos de bioseguridad que se está haciendo en todas las zonas francas, para hacer un solo documento que se pueda tomar como ejemplo para las zonas francas y que puedan decir, ok, tomamos las mejores prácticas de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, de todos los países, para podérselo entregar a las zonas francas. No es un certificado, sino es una autoevaluación para que el día de mañana, o no, el día de mañana no, o sea, mañana, digamos, nosotros somos zonas francas clean zones en todos los sentidos. Cero virus, cero contrabando, cero ilegalidad, todo completamente formal con el checklist de protocolos de seguridad. Lo segundo es para el tema de reshoring, y bien Carlos y José Manuel lo comentaron, y Lidia también, es muy importante, bueno, en realidad todos, Aida también, Edgar Martínez también, estamos en el mejor momento para mostrarle al mundo que este va a ser el lugar para hacer el nearshoring, porque definitivamente muchas empresas quieren salir de Asia y tenemos que posicionarnos. Para esto, desde ASFA, estamos haciendo una plataforma exclusiva donde vamos a poner todas las bodegas y lotes y oficinas disponibles en zonas francas para que sea el puente para este nearshoring y donde el inversionista pueda tener toda la información de primera mano. Obviamente esto exclusivo para los miembros de la asociación. Entonces aquellos pues que no son miembros los invitamos a que se unan a la asociación. Y por supuesto vamos a hacer un resumen de este webinar que se lo compartiremos a todos los afiliados, complementando con información que ustedes nos envíen para seguir construyendo este benchmark de mejores prácticas, porque en este momento pues nos necesitamos más que nunca. Y así brevemente, pues de conclusiones que me llevo y que les pues quisiera recalcar es, Edgar hizo énfasis en el tema de flexibilidad. Nuestro régimen siempre se ha regido por un tema muy estricto, por unas reglas demasiado estrictas, y esta pandemia nos ha llevado a que, o sea, el ser humano tiene que ser flexible para poder salir adelante. De hecho, en otro webinar que oí decían que una de las principales características que van a tener que tener los empleados del futuro, el skill primordial va a ser la flexibilidad. Flexibilidad, cerramos acá, tienes que trabajar allá. Flexibilidad, ya no haces esto, sino haces lo otro. Flexibilidad el del Foro Económico Mundial dijo que se viene un billón de empleos que hay que reskill, que hay que ponerle nuevas herramientas para que sean competitivos en el mercado. Entonces yo sí creo que este es uno de los mensajes que tenemos que llevar a los gobiernos, de que se acabó esa época en que es estricto y tiene que ser así, tiene que ser bajo la ley. Obviamente vamos a cumplir la ley, pero sí con unos esquemas de flexibilidad como el teletrabajo que vimos. Muy importante lo que comentaba Carlos, el señor Carlos Bohm de Costa Rica con el sector salud, y cómo este sector de medical devices y de aparatos médicos ha sido vital también en República Dominicana para salir adelante de esta crisis. Y recordemos que en Colombia incluso hay zonas francas de salud. Entonces, también podría ser muy interesante para los otros países que lleven esta nueva iniciativa de zonas francas uniempresariales de salud, que ya está comprobado en Colombia que funciona. Como decía José Manuel, pues el tema de la promoción es vital, y esta es una época de crisis que tenemos que tomar ventaja, pero como región, porque como cada país haciéndolo individualmente va a ser muy difícil estar compitiendo los unos a los otros, sino realmente como unión, y por eso pues este diálogo, para que realmente el mundo entero nos vea como las zonas francas, sino como la zona franca de tal país, sino que realmente nos vean como un todo. Y felicidades a Uruguay con pues un promedio de
salario de 3.354, Lidia, pues eso es admirable y eso también lo tiene que saber el mundo entero, de que en Zona Franca están las personas realmente capacitadas. Ay, perdón. Sí, ya. Y adicionalmente, cuando el salario promedio en América Latina está en los $500. O sea, esto es un número que todo el mundo tiene que saber, que es empleo formal, capacitado, y que vamos a sacar las economías adelante gracias a las zonas francas. Yo sí soy convencida. Bueno, esas eran mis super conclusiones. Qué pena si yo también me extendí, pero es que me parecieron pues espectaculares poder hacer un recap de todos. Y vamos ahora a la parte de las preguntas. Si alguno se tiene que retirar, entendemos perfectamente, pero seguimos acá con 125 participantes, que muestra que hay un gran interés. El señor Lisandro Ganuza ya había levantado la mano. Les recuerdo que están a mano derecha para levantar la mano. Y Lisandro, te invito... Es que justo Lisandro me escribía que se cayó y no puede volver a entrar. No sé si te estaba pidiendo, porque el hospedador cerró la reunión. Sí, es que yo la cerré por seguridad, porque ahora con hackers y todo, yo tengo pánico con estos temas de la ciberseguridad, es por eso. Tema muy interesante para todos también, la ciberseguridad. Sí. Que mira, aprovecho en lo que introduces a Lisandro, me comentaban también por privado la importancia de los elementos que hemos comentado, de la digitalización y del e-government. Hablamos de e-commerce, e-government, e-services, ya todo es digital, incluso en relación con el gobierno, y de ahí que nuestras zonas francas puedan ser pilotos para esas relaciones, actividades económicas, aduaneras, relaciones de todo tipo, digitalizadas. Entonces, ojalá, tal como hemos mostrado, sigamos en esa senda. Y como decía Cami, la ciberseguridad en este momento, lo más relevante, porque sin ese control de todas nuestras actividades. ¿Lo conseguiste, Cami? Todavía no me aparece, si le puedes decir. Y a mano derecha, para el que quiera intervenir, idealmente presentándose con micrófono y cámara para conocerlos, porque les repito, esto es un diálogo y todos queremos pues saber qué está pasando en los otros países. Perfecto. Pues a ver, me dice Lisandro que ya está por aquí. No sé, Lisandro, si tienes acceso al micrófono. No, a mí no me aparece. Pues, bueno, pues empezamos con las preguntas que se plantearon, Camila. Claro que sí. Micaela está pidiendo la palabra de Costa Rica, de Procomer. Hola a todos. Un saludo desde Costa Rica. Don Carlos, ¿cómo está? Cerquita, pero lejos. Cami y Gus, felicitarlos por el evento. La verdad es que es maravilloso poder ver lo que está pasando. Más allá de que me siento orgullosísima de la representación que tenemos de parte de Costa Rica, es espectacular ver lo que está pasando en los otros países y ver que más o menos estamos en la misma situación. Yo quería tenía una pregunta con respecto al Observatorio de Zonas Francas, que hablaban, que están proponiendo en Colombia las zonas francas, pero además quería contarles algo. Procomer es el presidente de la Red Ibero. La Red Ibero es la red iberoamericana de entidades de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. AFA es parte también, miembro observador de la Red Ibero, y quería contarles que gracias a un bien público regional que tenemos con el BID, donde nos están dando una buena contrapartida de dinero para armar algunas cosas y hacer algunas cosas, hemos propuesto hacer un estudio de incentivos más allá de los incentivos fiscales que hay en algunos países que vamos a elegir. Justamente lo que queremos es empezar a meternos en estos incentivos 2.0, ¿verdad? Obviamente se está reconfigurando todo, como lo hemos visto, como lo hemos hablado en este seminario y en todo lo que hemos visto en los últimos meses. Si antes ya veíamos esto venir y sabíamos que como países teníamos que ir acomodándonos, flexibilizándonos y adaptándonos, no solo a nivel de zona franca. Yo trabajo para Procomer, que es la
agencia promotora de exportaciones de Costa Rica, pero colaboramos, somos hermanos con CINDE, que es la agencia que atrae inversión. Ambos trabajamos con las zonas francas. Entonces, ya nosotros, ¿verdad, don Carlos? Hemos venido hablando sobre estos incentivos 2.0 y sabemos que el resto de los países tienen las mismas inquietudes. Entonces, hemos propuesto a la red utilizar unos recursos que tenemos gracias al BID y a unas contrapartes que estamos poniendo las diferentes agencias de la región. Queremos hacer este estudio. Entonces, varias cosas. Uno, contarles que lo estamos haciendo, que AFA es parte. Hoy en la tarde tenemos una reunión con Camila, de hecho, donde vamos a ver algunos temas relacionados a esto para ver qué incorporamos y cuáles son los países de los cuales queremos un poquito más de información y de los cuales queremos ideas de qué es lo que están haciendo, porque lo están haciendo bien en este tema a nivel de incentivos. Y dos, por supuesto, invitarlos a participar, ¿no? Probablemente haya que hacer consultas a ustedes o inclusive a algunos países, a algunos organismos ya públicos de algunos países. Entonces, nosotros les vamos a pasar la lista a través de Camila de los países que quedan y de los que quieren participar. Y bueno, si alguno de ustedes no se ve ahí, pues empezamos a mover las fichas a nivel interno en cada país para asegurarnos que entren. Vamos a invertir buenos recursos en esto, entonces quiero mantenerlos informados para que ustedes sepan pues que este es un insumo más que podríamos llegar a tener en esta reconstrucción o recuperación que queremos plantear en los diferentes países. Cami, eso era lo que yo tenía y nada más pues agradecerles por el evento, súper interesante, y acá estamos desde Costa Rica apoyando lo que sea necesario. Eso era, gracias a ambos. Muchísimas gracias, Micaela, y como siempre, bueno, ideas maravillosas que surgen además de la colaboración de ASFA, Red Ibero. Buenísimo. Y le damos la palabra a Edgar para contestar la pregunta del Observatorio de Zonas Francas. Perfecto. Bueno, gracias, Micaela, por el interés en el tema. Sí, mira, en efecto es que yo creo que a todos nos ha pasado en nuestros países, es que el régimen de zonas francas tiene, como tiene muy buenos amigos, también tiene muy buenos enemigos. Y en ese orden de ideas, los enemigos obviamente se llenan de argumentos para empezar a hacer afirmaciones. Digamos, hay muchos mitos alrededor de zona franca en el cual lo que dicen al interior de cada país es que no exportan, que no generan empleo, que no hay controles, que no promueven el desarrollo regional y todos que no hacen inversiones o que no son efectivas. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Creo que en muchos países hacer estudios para demostrar el impacto económico del régimen de zonas francas. Y nos toca hacerlo a nosotros y empezar a mostrar lo que nosotros hacemos, y eso está bien. Pero lo interesante de la idea es que este observatorio sea del mismo gobierno y sea el gobierno el que se encargue de llevar ese monitoreo, ese control con información nuestra, para que sea el mismo gobierno el que se concientice de que el instrumento es un instrumento clave para el desarrollo de la economía y que es fundamental para realmente generar, digamos, un mecanismo de atracción de inversión. Yo creo que tenemos que desmentir esos mitos, pero no con un discurso, sino con cifras y datos, de manera que los opositores queden sin los argumentos. Ese es el objetivo del observatorio, y no que sea un estudio puntual, sino que el análisis sea permanente durante todos los años de todas las empresas del instrumento de zonas francas. Muchísimas gracias, don Edgar. Aprovecho para contarles, si me permiten, Gustavo y Cami, nosotros en Costa Rica hace ya varios años hacemos un estudio que lo hacemos todos los años, que es el estudio de impacto socioeconómico del régimen de zona franca en Costa Rica. Tenemos una metodología que vamos actualizando todos los años y mejorando todos los años, inclusive la vamos haciendo más estricta todos los años, porque obviamente, como usted dice, tenemos un montón de detractores, entonces cada vez que nos salen con algo, no importa, nosotros lo mejoramos y quitamos ese beneficio que en teoría le dan a las zonas francas. Es una colaboración entre Procomer, que como les decía es la Agencia de Promoción de Exportaciones y además el ente encargado de administrar el régimen de zona franca, CINDE, que es la Agencia de Atracción de Inversiones y que además colabora con Procomer y tiene a cargo toda la atracción de inversión y obviamente incorporación de estas empresas en el régimen de zona franca, y el Ministerio de Comercio Exterior, más
por supuesto, las zonas francas, que son las que nos brindan la información todos los años, para poder generar ese impacto. Nosotros podemos compartir información sobre lo que hemos logrado al respecto, cuál es la metodología que usamos. Por supuesto que esa es nuestra herramienta, nuestra principal herramienta para defender al régimen, para comunicar los beneficios que tiene, para balancear un poquito esa oposición. Toda esa información la compartimos con Azofras, que don Carlos es el presidente de Azofras. Entonces, tenemos muchos años haciendo esto, por lo menos los últimos 5 años lo hemos hecho una vez al año, usualmente en agosto o septiembre sale esta información. Entonces, en lo que podamos apoyar en eso, ya Camila y Gustavo conocen un poquito la herramienta, por supuesto don Carlos. Hemos inclusive en algunos puntos hablado pues de hacer algo en conjunto, ¿verdad? Y de compartir esa información. Definitivamente lo podemos hacer y ponemos a disposición pues la experiencia de tener este observatorio, ¿verdad? Que nosotros llamamos un estudio de impacto. No quiero robarme más el micrófono, pero sí quería comentarles un poquito la experiencia. No sé si don Carlos quiere ampliar más al respecto o alguien más que esté de Costa Rica. Eso sería. Muchas gracias, Mica. Gracias, nada más para apoyar un poco lo que estaba mencionando Micaela. Para el caso de Costa Rica ha sido una experiencia muy importante. Ese estudio realmente ha servido como un generador de diálogo y un generador también de ideas alrededor del tema de Zona Franca, y felicito a Colombia por los 2 pasos. El primero, obviamente, está con el tema que estamos hablando del observatorio, pero también la conformación de este Consejo de Zonas Francas. Y la verdad es que somos sectores que cada vez tenemos mayor presencia e importancia para los países, pero hay algo que tenemos que cuidar. En el caso de Costa Rica, siempre se ha hablado de que no debemos vernos como un sector desvinculado de nuestros países. Y hago la frase que es muy importante, de que olvidemos ese viejo tema de que las zonas francas son enclaves o están fuera de las economías. Las zonas francas estamos hoy en día vinculadas y somos parte fundamental y motores de las economías. Y ese es un mensaje que también es muy importante dentro de ese concepto del observatorio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, eso es un elemento del cual cada vez que hablamos sobre el tema, créeme que ponemos el caso de éxito de Costa Rica, el de las cadenas regionales generadas entre empresas de zona franca y empresas locales. Tal como lo ha señalado, las zonas francas no son islas ajenas a todo lo que ocurre en el país donde están ubicadas, todo lo contrario. Aun con el principio de extraterritorialidad que tiene la zona franca desde el punto de vista aduanero, ese vínculo entre empresas proveedoras del tejido empresarial local del país con lo que piden e intervienen con las empresas de zona franca es el auténtico anclaje que tienen las empresas que atraemos a nuestras zonas francas en nuestro país. El vínculo, esas relaciones dentro y fuera de lo que ocurre de nuestro parque industrial. Pues le vamos a ceder la palabra a Lisandro Ganuza, también uno de nuestros líderes gremiales, vicepresidente del Consejo Nacional de Zona Franca de Argentina, para que nos aporte también la visión de qué está ocurriendo en Argentina, para llegar ya casi a todos los extremos de nuestro continente. Lisandro, cuando quieras tengas la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? La verdad que hablar después de las experiencias que tienen y la realidad que tenemos en las zonas francas argentinas es bastante complicado. La Argentina priorizó claramente el tema salud por sobre lo que es la economía, para lo cual definió una de las cuarentenas más duras y más extensas que hay a nivel global como país. Pero creo que nosotros mantenemos un trabajo firme que iniciamos en el año 2016, donde el año pasado, desde el Consejo Federal de Zonas Francas, firmamos un proyecto de ley con apoyo de 17 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para modificar la ley de zonas francas y apuntar a los que son los sistemas más modernos, que son todos los que han precedido en la palabra, lo que es la experiencia de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay. Para nosotros son muy importantes y es el camino que tenemos pensado seguir. Y yo creo que estamos convencidos que, a ver, se viene un proceso muy claramente de revalorización de los mercados internos a partir de volver a
a darle importancia a lo que es la economía de cercanías, a partir de lo que entendemos que va a venir es un proceso de geolocalización de procesos productivos, y en eso nosotros estamos convencidos empezando a trabajar junto con el gobierno para plantear esto como que hay una correcta armonía entre lo que es históricamente el Mercosur, Brasil, Argentina sobre todo, con procesos de economías cerradas, pero claramente las zonas francas no se dan de lleno con esta situación, sino que muy por el contrario, lo que estamos planteando es que hay una perfecta armonía, porque es la ventana que tiene que quedar abierta para atraer inversión extranjera directa. Así que para nosotros es muy importante poder escucharlos, porque es lo que estamos promoviendo dentro de la Argentina. Si bien, como les contaba, que se priorizó la salud y es una de las cuarentenas más largas, el comercio exterior fue declarado como actividad esencial, por lo cual se mantienen las actividades en zona franca y no, por lo tanto, el que nosotros querríamos o la visión que entendemos que puede dar. Y la Argentina en los próximos tiempos seguramente va a focalizar lo que es su producción primaria, lo que tiene que ver todo con la producción pecuaria, y en eso creo que las zonas francas podemos dar un valor agregado muy importante en todo el que es, o pensando en el día después, que es como agregado de valor en la cadena de producción. Así que poder participar de estas reuniones para nosotros es motivante, es saber tener un poco la guía y qué es lo que estamos pretendiendo hacer en Argentina. Así que, bueno, gracias por este ratito, Gustavo, para poder compartir con todos la realidad de lo que hoy está pasando en Argentina. Pues muchísimas gracias a ti, Lisandro. Muchísimas gracias a ti y a todos, porque yo creo que ya nos hemos demorado. No sé si hay alguna intervención más, pero bueno, yo le cedo la palabra a Camila como cierre del evento, pero agradeciéndoles a todos los que han intervenido y a los que han participado, a los que han asistido, por dedicar este tiempo al gran objetivo común, que es compartir, conocer qué estamos haciendo en un lado y otro, y sobre todo salir juntos de esto. Y Cami está siendo ese elemento de cohesión, nuestra directora ejecutiva, para que todo lo que ustedes aportan se convierta en una unidad de acción a través de la ASFA. Así que muchísimas gracias y Cami, tienes la palabra de cierre. No, muchísimas gracias. Precisamente eso era lo que quería comentar, que nuestro gremio existe precisamente por ustedes y para ustedes, y qué mejor momento pues para unir esfuerzos, conocer mejores prácticas. Entonces vamos a seguir trabajando fuertemente para hacer este intercambio de conocimiento que es tan importante para nuestro gremio. De nuevo agradecerles muchísimo por acompañarnos en nuestros eventos virtuales, que creo que pues el resto del año van a ser virtuales, invitarlos al evento de Edgar, que ya nos dijo que va a ser en virtual. Vamos a tener también un evento con la Zona Franca de Barcelona, Venue Week, que también va a ser virtual. Tengo entendido que Azofra se está patrocinando también un evento muy interesante de real estate. Y bueno, pues todos los eventos que ustedes hagan virtuales, para eso estamos, para promoverlos. Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo diálogo, webinar, evento o entrevista. Tengo planeado una entrevista pronto para temas geopolíticos, entonces les haré llegar la invitación.